de que puedan existir formas organizativas que tengan acceso a armas de fuego ligeras o armas de guerra y que estén con el gobierno y le están apoyando. Pero eso no puede ser una excusa para que la sociedad llegue al ideal de vivir sin armas. ¿Ok? Como Costa Rica. Una amiga inglesa paseaba por Caracas y vio un guardia nacional armado y empezó con una crisis de nervios. ¿Pero qué pasa? Hay un atraco, una emergencia nacional. No, es la Guardia Nacional, lleva su arma. Ah, es que en Inglaterra los policías no llevan armas. Bueno, esos son imaginarios que vamos construyendo. Bueno, a mí me gustaría vivir en una sociedad donde la gente no porte armas. Así de sencillo, pero bueno. Se ha podido identificar algunos grupos que ejerzan reclutamiento de los adolescentes en la zona donde ustedes trabajaron. Me disculpan, cuando uno echa estos cuentos, salta una cosa como extraña y se empiezan a preguntar las cosas como más, no sé, me gustaría que preguntaran cómo nos organizamos para resolver eso, para difundir el protocolo, y más que las cosas más como más oscuras, ¿no? Iba a decir morbosas, pero no. Entonces, no, el exhorto es que frente a eso la sensibilidad sea cómo nos organizamos para defender los derechos del niño y no los detalles más pesados, ¿no? Ok, antes de responder la pregunta que me hicieron a mí directamente, voy a tomarme el atrevimiento y con el permiso de Carlos, de responder un poco la inquietud que le plantearon al doctor Francisco. Cuando estamos en presencia de un adolescente que está estudiando y pregunta si puede disfrutar del derecho o del beneficio del pre y postnatal, se les recuerda que el pre y postnatal es un beneficio de la mujer trabajadora. Mujer, sea esta adolescente o adulta, pues no, el sujeto activo beneficiario que puede gozar de ese beneficio es precisamente la trabajadora, y la que está educando, pues la que está estudiando, no se puede considerar que está llevando a cabo una actividad laboral. Pero entonces puede suceder sí que en virtud del desarrollo gestacional o del desarrollo de su embarazo puede en algún momento ameritar un reposo, eso es otra cosa. Un reposo médico que esté debidamente certificado, que sea presentado y que luego entonces se le plantee a las autoridades educativas cómo se hace para que ella pueda de alguna manera equilibrar las clases que perdió y las calificaciones que dejó de obtener a propósito de la ausencia de clases. Pero bajo ningún supuesto se puede pensar que ella es beneficiaria de un pre y postnatal. ¿Sí me expliqué? Ok. Luego, aquí se me pregunta, si legalmente la edad para contraer matrimonio es 16 años, bueno, recordemos que la sentencia a la cual se le acaba de hacer de referencia establece que tiene efectos incluso hacia futuro, pero una vez que sea publicada judicial y oficialmente, en la Gaceta Judicial y Oficial, todavía no ha sido publicada. O sea que para los efectos en estos momentos, pues se sigue aplicando la norma prevista en el artículo que dice que las jóvenes deben tener 14 y los jóvenes deben tener 16. Una vez que salga publicada en Gaceta Oficial y Judicial, sí en efecto se puede considerar que está equiparada la edad para contraer matrimonio. Entonces, un padre pudiera intentar alguna acción cuando un mayor de edad comienza una relación bajo un techo con un adolescente sin autorización. Se puede decir que es retención indebida, artículo 390 de la norma. Bueno, primero no especifica la persona que plantea la inquietud si la relación bajo el techo es de qué tipo, ¿no? Y es importante, recuerden que el derecho en Venezuela es un derecho que se basa en hechos, y hechos probados además. Entonces, ¿qué tipo de relación? ¿De qué tipo de relación estamos hablando? Una retención indebida, según como lo está planteando el artículo 390 de la LOM, está específicamente señalado, indicado para aquellos padres que no son custodios y en el uso el disfrute del régimen de convivencia familiar, otrora conocido como visitas, pues retiene indebidamente a ese niño niña adolescente. Pero entonces será un secuestro. Bueno, pero les ha pedido usted el pago de alguna cancelación o prestación de dinero, entonces no es secuestro. Que si se trata de voy a presumir porque no es el caso del supuesto de la pregunta, porque como les digo no queda claro, se trata de un adulto que está teniendo una relación carnal o una relación íntima carnal con una adolescente, una niña adolescente. En ese supuesto acuda a la instancia administrativa correspondiente, que es un consejo de protección. ¿Por qué? Porque en ese caso habrá que evaluar, a propósito del equipo multidisciplinario, se tenga o no se tengan los recursos. Si en efecto ese adolescente pues se encuentra bajo los supuestos
de estos supuestos y entonces dictar una medida de protección y evaluar si corresponde el conocimiento del Ministerio Público por aquello de que ese adulto está manteniendo relaciones con una adolescente. ¿Sí me expliqué? Muchísimas gracias. En este momento yo entrego el testigo, le pido por favor a la profesora Luisa Pernalete de la RECNA que se acerque hasta acá. Es la persona, entiendo que ya ustedes tienen un manifiesto, ¿cierto? Que ya se circuló en la sala. Bueno, el cierre de la actividad lo queremos hacer con esa lectura pública, ¿no? Que obviamente ustedes ahora también la tendrán a la mano y la podrán difundir. La RECNA, como coalición de organizaciones sociales, académicas, comunitarias, centros, institutos de investigación y defensores de niños y niñas y adolescentes de diferentes regiones del país, en ocasión de la celebración de los 25 años de aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño, expresa lo siguiente. Considerando que la aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, estableciéndose la obligación indeclinable del Estado de garantizar con prioridad absoluta todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, considerando que el Estado, desde el punto de vista constitucional y legal, tiene la obligación de asegurar el adecuado funcionamiento de instituciones, programas y servicios especializados para el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez, lo que implica la aplicación de medidas de efectividad y la inversión de los recursos requeridos, considerando que es un deber y responsabilidad de las organizaciones sociales, los grupos comunitarios y la sociedad en general de participar activamente y exigir la vigencia plena y efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, considerando que resultan inaceptables y profundamente dolorosas las diversas situaciones de violencia que sufren y presencian los niños, niñas y adolescentes, así como las amenazas y violaciones a sus derechos, especialmente los relacionados a la vida, integridad personal, buen trato, salud, educación, identidad, salud sexual y reproductiva, refugios, protección frente a los conflictos armados, entre otras garantías. Al cumplirse los primeros 25 años de la Convención, la RECNA manifiesta, primero, a pesar de los avances legislativos que ha conquistado nuestro país en esta materia, la deuda social con la niñez y la adolescencia es manifiesta y se evidencia en situaciones de violencia y exclusión que son éticamente inaceptables. Las más importantes decisiones y responsabilidades públicas para garantizar los derechos humanos han sido omitidas y postergadas. El balance que a 25 años de la Convención podemos hacer es que el país aún no cuenta con el Plan Nacional para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que no ha sido posible la reorganización institucional para que se instituya el Estado Social de Derecho y de Justicia para la Niñez y la Adolescencia. No se ha logrado la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección. No se conoce el presupuesto público dedicado a la garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ni el sistema de estadísticas nacionales para el conocimiento y evaluación, el cual sigue siendo un proyecto, entre otras omisiones. Segundo, apreciamos un notorio deterioro en la institucionalidad pública dedicada a la atención de la niñez y la adolescencia, lo que se expresa en la evidente invisibilidad de la Rectoría del Sistema Nacional de Protección, la reducción de la inversión pública, la inexistencia de programas y servicios especializados, el cierre de entidades y programas de atención, las actuaciones por operativos, misiones o campañas,
la subordinación de la gestión pública a un enfoque asistencialista que pretende atender solo población vulnerable o excluida, cuando la obligación del Estado es la de asegurar políticas sociales básicas y políticas universales de salud, educación, protección, participación, con lo que podría detenerse el avance de la exclusión y la violencia social contra la niñez. Tercero, resulta muy alarmante tener niños, niñas, adolescentes privados temporalmente del medio familiar y no saber cuántos son, quiénes son, dónde están y cuál es su estatus sociolegal para su egreso institucional. Cuarto, ante la magnitud y gravedad de las situaciones de violencia en el país que afectan a los niños, niñas y adolescentes, resulta prioritario que se implemente a la brevedad un plan de acción especial contra la violencia hacia la niñez y adolescencia con la participación de múltiples actores sociales. Es necesario fortalecer y ampliar el sistema de protección, unificar los procesos de denuncia, crear y hacer sostenibles programas preventivos, programas de fortalecimiento y apoyo a las familias, servicios de salud mental, forenses y acciones para el acompañamiento jurídico y psicosocial de las víctimas, capacitar a los funcionarios públicos para una atención especializada, disponer de una base de datos actualizada y accesible, entre otras acciones que permitan la protección oportuna e integral de las víctimas y el cese a la impunidad. Quinto, ante las situaciones de escasez de suministros de alimentos y medicinas que aquejan al país, deben ser adoptadas medidas que aseguren la prioridad de dotación de los servicios y programas públicos destinados a la salud y el suministro de alimentos a niños, niñas y adolescentes, para prevenir daños evitables e irreparables a la salud y otros impactos en el desarrollo, como la malnutrición y enfermedades asociadas a la pobreza. Sexto, es indispensable que el Estado estimule y facilite el diálogo y la cooperación con todas las organizaciones de la sociedad dedicadas activamente a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Consideramos relevante, a más de 7 años de demora, la promulgación del Reglamento de Participación Popular de la LOMNA en el estricto apego a los principios de la doctrina de protección integral y el establecimiento de mecanismos institucionales que faciliten y apoyen la participación ciudadana en la planificación, desarrollo y evaluación de la gestión pública en esta materia. Séptimo, se deben incrementar los esfuerzos para garantizar acciones y estrategias que promuevan y valoren la participación activa de niños, niñas y adolescentes y el respeto a sus opiniones en todos los aspectos de su vida y asuntos de su interés. Octavo, lamentamos que con la aprobación de la reforma del título quinto de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la legislación venezolana se aparta de la normativa internacional contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Observancia General número 10 del Comité de Derechos del Niño de la ONU. La promulgación de esta reforma legal conducirá a la confusión y deterioro de la débil estructura institucional del Sistema Nacional de Protección al incrementar la demanda e incorporar atribuciones y propósitos para los cuales no fue concebido y no ha sido preparado, además de no contar con los necesarios recursos e inversiones. Finalmente, noveno, como defensores y promotores de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, afirmamos la prioridad de contribuir a la difusión de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y promover un acuerdo nacional a favor de una cultura cívica de derechos y de paz, donde los niños, niñas y adolescentes tengan prioridad en la agenda pública. Esta es nuestra declaración. Bueno, formalmente ha clausurado esta jornada por los primeros 25 años de la convención. Capaz nos vemos en los próximos 25 años.
de los derechos del niño. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su interés, por su paciencia y bueno, espero que sigamos en contacto.